Pues bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión de hoy, de nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. En esta sesión, pues tenemos el gusto de recibir al doctor, ya doctor Omar Palacios, que se acaba de doctorar, ¿no? en estas semanas. Pues muchas felicidades. Y bueno, pues nos va a presentar parte de su proyecto que realizó en el doctorado, el cual tiene por el título de esta presentación: Modelo predictivo para evaluar el logro de los objetivos del desarrollo sostenible en México utilizando una red neuronal artificial. Entonces, bueno, Omar, pues bienvenido y adelante con tu presentación. Muchas gracias por la presentación, doctor. Y bueno, pues esta presentación y buenas tardes a todos también. Gracias por el espacio, doctor. Y bueno, comentarles que esta presentación que les voy a exponer en unos minutos más es prácticamente la defensa de la tesis de grado para obtener el grado de doctor en ciencias en el Sinvestab. Em, bueno, que como comentaba el doctor, recientemente se consiguió y por supuesto con el valioso apoyo del doctor Gustavo como miembro del comité doctoral. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poco de qué va esta investigación. Esta investigación trata de utilizar métodos numéricos, métodos matemáticos de machine learning y computacionales, por supuesto, para predecir cuál va a ser el comportamiento de la sostenibilidad en México, cómo va si va a cumplirse o no a través de a través de los ODS. Si los ODS, la Agenda 2030, eh, que que se firmó de acuerdo con la ONU, con todos los países miembros de la ONU, este, va a poder ser cumplida hacia finales de esta década. Y por un lado, vamos a ver si podemos utilizar herramientas de Machine Learning para hacer esa predicción. Y segundo, vamos a identificar cuáles son las variables o las categorías, en este caso, de o que son más importantes para la adopción de la sostenibilidad en México. Este estudio pues está enfocado en nuestro país y está enfocado en este periodo de tiempo que va hasta el año 2030 para considerar el cumplimiento de la agenda del sistema de objetivos de desarrollo sostenible conocidos como Agenda 2030. Bueno, aquí vemos, ¿qué es la Agenda 2030? Bueno, pues es un grupo, un sistema, nosotros lo vamos a definir como un sistema de objetivos. Estos objetivos son 17 agrupados o tienen tres diferentes categorías principales. Hay dos que son objetivos, les llaman transversales, pero el resto son relacionados con temas o bien más de economía o bien de sociedad o de biodiversidad, les llaman. Nosotros les vamos a llamar indistintamente ambientales. Estos 17 objetivos fueron definidos por la ONU mediante, bueno, tienen una metodología que es revisábamos, que es basada en em, una ponderación eh, de las importancias que se les da a cada uno, pero también se utiliza una matriz insumo-producto para calcularlo y además se personaliza de acuerdo a cada país, porque pues cada país tiene diferentes retos, diferentes eh, estados y sobre todo diferentes recursos para afrontar eh, la sostenibilidad.
Entonces, los retos, aunque son temáticos, perdón, las metas están, aunque son temáticas, están personalizadas para cada país en consecuencia de la situación y de los recursos con los que cuentan y en la que se encuentran. Bueno, entonces vamos a nosotros a definir cómo eh, más bien debido a la interacción que hay entre estos objetivos de desarrollo sostenible, es decir, si hay un movimiento, si hay una alteración en la educación, pues es muy probable que observemos que debería de haber una repercusión también en el ingreso. Y si hay una modificación en alguna variable de alimentación, seguramente también va a haber alguna modificación en variables de salud, enfermedades, etcétera. Entonces, debido a esta relación que guardan todos los ODS en el sistema de Agenda 2030, lo consideramos así como tal, un sistema. Este sistema lo vamos a intentar predecir utilizando red neuronal de tipo perceptrón multicapa, ¿no? Y bueno, para un breve repaso, pues recordemos que las redes neuronales están formadas por neuronas artificiales y las neuronas artificiales son análogas, o se pensaron hace ya algún tiempo, 50 60 años, como neuronas análogas a las neuronas biológicas. Es decir, tienen entradas que son axones en el caso de las biológicas, tienen pesos o sinapsis, tienen un cuerpo, luego tienen funciones de activación o cuellos de axón en analogía a las neuronas biológicas y luego tienen salidas hacia otras neuronas que pues a su vez reciben estímulos que a su vez transmiten y así sucesivamente. Entonces, estas neuronas eh, organizadas conforman redes. Estas redes, en el caso de las de las redes artificiales, en analogía a las redes naturales, redes biológicas, bueno, están conformadas por neuronas, van estableciendo conexiones, comunicándose a través de pulsos, de estímulos. Y en nuestro caso, bueno, vamos a tener una serie de variables de entrada, unas variables, perdón, sí, unas salidas que van a estar en las capas finales y vamos a configurar una red para que nos ayude a entrenar un modelo con el que podamos posteriormente utilizarlo. Entonces, como entradas, vamos a tener 166 variables que van a ser series de tiempo, que bueno, también a modo de recordatorio, pues las series de tiempo son secuencias de valores eh, ordenadas cronológicamente, de manera consecutiva, y estas series de tiempo van a provenir de tres fuentes principales y una fuente complementaria. Las tres fuentes principales son el banco de datos de la ONU, el sitio oficial, digamos, para medir la sostenibilidad, que tiene sus propios reportes, que a continuación vamos a ver que también va a ser utilizado como una de las salidas. La segunda fuente de entradas va a ser el Banco Mundial y sus indicadores de sostenibilidad. Y la tercera va a ser un índice eh, de, que calculó Jason Hickel para el año 2020 eh, en un artículo y en un sitio de carácter académico. Y la cuarta fuente de datos que les comentaba de manera complementaria va a ser el INEGI en México, donde hacían falta, donde estaban incompletas las series de tiempo de estas tres fuentes principales, tomamos datos del INEGI para terminar de completarlas. Aún así, bueno, ¿qué sucedió? Que hubo algunos indicadores que no alcanzamos a completar el 93% de datos, es decir, dos registros
de esa serie. Entonces, en ese caso los descartamos y de los, bueno, eran 190 y 197, algo así. Originalmente acabamos solamente tomando 166 variables que cumplían una vez que populamos las series de tiempo con la característica de tener por lo menos el 93% de los datos. Es decir, cuando mucho que falten dos registros en esa serie perdón, en ese periodo, en el 90 a 2019. La mejor práctica para usar el modelo recomienda normalizar esta información. Así lo hicimos, normalizamos estos datos y luego los interpolamos para de alguna manera em, fingir que tuviéramos datos trimestrales. Es decir, se multiplicaron por 4, simplemente interpolándolos con medias aritméticas. Al final, bueno, es importante comentar que ninguno de ese, de los 17, quedó descubierto. Las 166 variables comprenden todos los ODS. Consideran a todos los ODS, no quedó ninguno fuera. Eh, en la parte de la salida de la red neuronal, utilizamos tres índices. O sea, muchas veces las redes solo tienen una salida. En nuestro caso, escogimos hacer un modelo que fuera simultáneo y no paramétrico. Entonces, las tres neuronas, las tres salidas que definimos fueron, en primer lugar, el propio índice que utilizamos como fuente de datos, eh, que bueno, es un indicador que permite evaluar el rendimiento de los países y consideramos que está más o menos equilibrado entre las componentes económica, social y ambiental. Y además, bueno, es independiente y es de tipo académico o científico. La segunda salida que consideramos fueron las propias métricas que tiene la ONU de manera, digamos, oficial para medir el progreso de los estados miembros de la ONU que firmaron el acuerdo, que firmaron la adhesión. Entonces es el indicador oficial. Y finalmente, la tercera salida simultánea no paramétrica que utilizamos para entrenar la red fue el índice de complejidad económica, em, que consideramos muy interesante ver cuál era pues la relación que tiene la complejidad económica con las variables de la sostenibilidad y ver cuál era el efecto que tendría el cálculo eh, simultáneo no paramétrico en este índice. Y también, bueno, qué tan relacionados están la innovación, el desarrollo, el intercambio económico, la agregación de valor a través del comercio, del intercambio, con la sostenibilidad. Entonces, desglosamos este trabajo para fines de su desarrollo en tres procesos distintos. El primero, que es la modelación o el entrenamiento, en el que primero, bueno, seleccionamos las variables, como ya les comenté. La segunda fase fue seleccionar los índices, que también acabo de mencionar. Y los siguientes pasos fueron el entrenamiento mediante un fit no paramétrico simultáneo, la optimización, que fue, pues sí, de manera también al mismo tiempo que el entrenamiento. Y finalmente, la validación del ajuste, comparándolo contra los datos históricos que teníamos de la información de las series de tiempo. El segundo proceso, eh, pues ya es prácticamente un uso que se le va a dar a la red, ¿no? Identificamos, pues, que hay dos posibles usos. Uno es para predecir valores futuros a través de la ingesta o del ingreso de variables, de valores futuros de las variables, poder de alguna forma calcular los valores futuros de las salidas.
Entonces, utilizamos en primera instancia el entrenamiento de la red neuronal para eso. eh, y en segunda instancia también hicimos un análisis de escenarios en el cual identificamos las variables por el tipo que mencioné anteriormente, económico, social o ambiental. Y hasta aquí una breve recapitulación. Hemos hablado de dos fases del modelo, el modelo de Machine Learning. La primera fase, pues, es el entrenamiento, en el cual ingresamos variables de entrada e ingresamos valores de la capa de salida. Y entonces el modelo de, de la red perceptrón multicapa a través de pues, un proceso de retroalimentación iterativa va calculando los valores eh, o pesos de las capas intermedias. Va pues haciéndolo, sí, de manera iterativa hasta que el error llega a un cierto umbral en el cual pues previamente se configuró, se definió y se considera como el objetivo. Una vez que se tiene ese objetivo, ya podemos hablar de que se entrenó un modelo. eh, y ese modelo, en esta segunda fase, se va a utilizar. ¿Cómo se va a utilizar? Ingresándole datos nuevos y el modelo, entonces, que ya ha sido entrenado, va a generar una predicción o el cálculo futuro de un valor, para llamarlo más precisamente y más técnicamente. Bueno, vamos a ver entonces esta primera parte del entrenamiento. El entrenamiento se realizó, bueno, con una función de R, de RStudio, NeuralNet, en el cual, bueno, se le ingresa eh, de manera simultánea los objetivos, que son los tres índices, eh, y, y los datos de las variables de entrada. Se le da una configuración, en este caso, pues, los valores más relevantes de esa configuración fueron dos capas ocultas, la primera con 39 neuronas y la segunda con 35, y un umbral de error en el cual, bueno, una vez que llegue ahí, se fijen los valores y se cumpla el objetivo, se pueda ir generando ese modelo para posteriormente usarlo. Este es digamos, un diagrama esquemático en el cual, bueno, pues aquí tendríamos las cientos de la entrada 1 hasta la 166 y aquí de la entrada 1 hasta hasta la 49, de aquí de la entrada de la capa oculta 2 la neurona 1 hasta la 35, aquí hay un dedazo, y estas son nuestras tres salidas. Esto es, digamos, la arquitectura esquemática porque, bueno, pues pidiéndole al programa que genere con su biblioteca la- el gráfico real, el gráfico actual de la red, pues es esto, ¿no? Es pues realmente solamente para ilustrar, porque es imposible identificar la- l- las variables, ¿no? O los valores los valores y los pesos de cada una de las conexiones. Ok, entonces este fue el primer paso, el entrenamiento. El entrenamiento también, durante el entrenamiento también realizamos de manera simultánea una optimización. Esa optimización consistió en un grid search, una búsqueda en cuadrícula en la que vamos probando la combinatoria de entre una y dos capas, y en su caso se hizo algo así como entre 25 y 100 neuronas para cada, no, 25 y 75 neuronas para cada capa.
Entonces, en total, se probaron más de 700 redes, ¿no? Mediante un bucle eh, que podrían ser candidatas con esta combinación de capas y neuronas. Y bueno, se empleó la biblioteca NeuralNet de R y el parámetro para identificar cuál era pues la red óptima o la arquitectura de red óptima fue calculado con el error cuadrático medio menor, ¿no? Entonces, bueno, aquí otro par de observaciones interesantes fue que, como ya les anticipaba yo, es una red, perdón, un fit simultáneo y no paramétrico, porque pues va haciendo el ajuste al mismo tiempo de las tres salidas, y además pues no tiene una función, no tiene una forma funcional rígida, ¿no? Entonces es interesante ver qué sucede cuando se solicita hacer ese entrenamiento o ese fit del simultáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que pues, perdón, las salidas tienen diferentes valores, no hay ninguno que domine, porque el fit ejecuta la ponderación de manera ajustada para todas las salidas, ¿no? Y sí hay fits mejores y sí hay fits peores. Estoy hablando en términos de las salidas o de los índices que estamos utilizando para evaluar. Por ejemplo, el SDI es es el menos bueno, y nosotros pensamos o especulamos que puede ser debido a la propia variabilidad que tiene el índice en sí. Ahorita se los voy a mostrar en la gráfica, y finalmente, bueno, en esta lámina resumimos la arquitectura de la red, de la perceptrón multicapa, que es esta. Pues tiene dos capas ocultas, la primera de 49, la segunda de 35 neurones, el umbral, las repeticiones y el error que se alcanzó en cuánto tiempo. Ahora bien, en estas gráficas, a continuación, en las tres siguientes gráficas, lo que les voy a mostrar es la última parte del primer proceso que les mostraba, que corresponde a la validación del fit. Em, esta validación lo realizamos comparando la, los valores actuales, los valores de la serie de tiempo, que en este caso de esta gráfica son en los círculos rojos, en los círculos pequeños rojos, comparándolo contra los valores que nos da la regresión generada por el entrenamiento de la red neuronal. Bueno, aquí podemos ver primero las diferencias que existen, que aquí se aprecia que son pocas, a pesar de que, como les mencionaba en la lámina anterior, es la menos buena, es el fit menos bueno, y esto se debe a dos situaciones. La primera es que la escala es muy pequeña, ¿no? La escala es muy baja. Estamos hablando de un orden de magnitud de 1 a la menos 3. De la sala. Hola, hola. Sí, Omar. sí, Doc. Ah, ¿sí me escuchas? Sí, Oye, perdón, ahí en la gráfica, el dato actual es el azul, ¿no? el dato actual, perdón, sí, el dato actual no, es el rojo, Sí. ¿sí? O sea, cuál es el dato de de la función? Pues el dato del entrenamiento es el azul, este, O sea, es el que tiene como picos. exactamente, es el que tiene como picos. Sí, bueno, algunos picos como aquí, porque el otro también tiene sus picos, ¿no? Acá. Ah, ok, entonces el dato es el rojo, que se Así ve es. medio suave, Ajá, y el que va así con picos es la regresión, o sea, el ajuste de la red neuronal. así es. Ah, ok. Es- exacto, Doc. Ok, Ok. entonces, les estaba comentando que, bueno, tenemos aquí la regresión comparada contra los datos históricos en los círculos rojos,
Y bueno, se observan justo esos picos de los que estaba mencionando el doctor. Primero porque es el fit menos bueno, es el que tiene el error cuadrático mayor de los tres, de las tres regresiones simultáneas, pero también por el orden de magnitud y la escala en la que está representado. Es una escala, pues, que lo que quiere es ajustarse a la serie completa y, y queda muy pequeño el orden de magnitud, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos en los residuales que no hay ninguna distribución, no hay ningún patrón que que nos alerte de que haya algún problema y nosotros lo validamos utilizando, bueno, estos dos recursos. Por un lado, pues la similitud con la serie actual, con la serie real y los residuales, ¿no? La aleatoriedad de los residuales. Ahora vamos con el siguiente. La siguiente es la misma gráfica, pero ahora para el índice del ISDG. Este índice, bueno, pues también tiene un buen ajuste comparando el rojo, que es el real, contra el azul, que es el calculado, y observando de la misma manera la distribución que tienen los residuales, que no, bueno, no tiene ningún patrón, no tiene, es bastante aleatoria. Y finalmente, este es el que tiene el error cuadrático medio más bajo, es el de complejidad económica, el índice de complejidad económica. Y bueno, también bastante similar la trayectoria que sigue en la serie histórica contra el FIT, la regresión que se consiguió utilizando el modelo que fue entrenado de red neuronal. Que igualmente los residuales no tienen distribución o patrón alguno. Entonces, una vez validados esta red, red que entrenamos de manera simultánea, el paso número dos, el proceso número dos fue realizar el cálculo de los valores futuros o predicciones, ¿no? Lo que hicimos fue para poder utilizar la red que ya estaba ¿Me entrenada. escucho? Sí, sí, ¿Ah, sí sí. me escuchas? Sí. ¿Usted me Ah, qué escucha? raro. Sí, perdón, Ok. ¿puedo usar a los residuales nuevamente? Sí, doc, permiso. Eh, eh, ¿Alguno en particular? A ver, el primero, Sí, sí, señor. ajá. Ahora el segundo Sí, señor. y el tercero. Sí. Ah, ok. Sí, quería ver algo, pero bueno, es que estaría padre ver los tres residuales juntos. Pero Ah, ok. bueno, lo checamos al ratito. Sí, sí, Gracias, sí, Omar. con gusto. Bueno, como les comentaba, entonces una vez entrenada la red, entrenado este modelo, lo que queremos hacer es poder calcular los valores futuros o hacer la predicción de los tres índices, el índice de complejidad económica, el ISDG y y el SDI, el Sustainable Development Index. Entonces, para poder conocer los valores futuros de esos tres índices, necesitamos, y al mismo tiempo que usar la red, necesitamos ingresarle valores nuevos. Los valores nuevos que ingresaremos o que ingresamos en su momento a la red fueron los que los obtuvimos con las arimas de los valores de las variables originales. Es decir, eh, como nosotros consideramos a la Agenda 2030 desde un punto de vista de sistema, como un sistema, eh, no quisimos utilizar una arima para calcular los valores de los índices, pero sí necesitamos utilizar
una técnica para calcular los valores futuros de las variables. En este caso, como las variables son variables individuales, no hay ningún problema, no hubo ningún conflicto en utilizar su propia arima. Eh, Como son las arimas, como sabemos, calculadas con sus propios valores, son autorregresivas, eh, no hay conflicto alguno en utilizarlas para ingresar sus valores para el modelo. Eh, y eso fue lo que hicimos. Calculamos las arimas utilizando la función de autoarima y las ingresamos al modelo que ya estaba entrenado para conocer cuáles serían los valores ahora de los índices utilizando la red perceptrón multicapa. Los resultados de ese ejercicio, de ese experimento, pues son bastante halagadores en el sentido, uno, de que son consistentes están dentro de los límites de lo esperado, ¿no? Utilizamos también la arima del propio índice solamente como una referencia, ¿no? O sea, como la arima, ya sabemos, pues uno de los recursos más comúnmente usados para series de tiempo, lo tomamos como referencia y en este continúa. La línea de puntos o de círculos rojos es la predicción de la red. Y bueno, hacia atrás de la línea anaranjada punteada, pues es la comparativa o la validación que ya conocíamos y habíamos revisado en las láminas anteriores, ¿no? Entonces, a partir de la línea punteada verde, que es 2019, comienza nuestra predicción y eh, pues la red neuronal eh, en este caso es bastante estable. La predicción que hace la red neuronal es bastante estable y bueno, pues tiende a considerar también algunos valores, ¿no? con los que fue entrenada para este periodo. Por eso, al final, su tendencia es ligeramente negativa al final del periodo. Mientras que la ARIMA, pues parece ser demasiado estable y solo considerar como las secciones de la serie de tiempo que tienen una tendencia positiva. Eh, en las siguientes predicciones, en del ISDG, sucede algo interesante. Ah, Voy a aclararlo. En esta serie de tiempo, la serie de tiempo histórica llega solamente hasta 2019. No tenemos datos después de 2019. Sin embargo, en los otros dos índices, tenemos datos pues ya reales que se volvieron ya históricos. Entonces, empiezan en 2019 y sí tenemos pues aproximadamente hasta 2021. 2020, sí, 2021 para el ISDG. Y esto nos permite ya entonces tener dos referencias, no únicamente la ARIMA, que está nuevamente en la línea azul, sino también la propia serie de tiempo posterior a la predicción. Nosotros comenzamos la predicción en el 2019 y vamos a ver cuáles son los círculos, cómo es el comportamiento de la predicción de la red neuronal en los círculos rojos. Eh, eh, pues aquí podríamos atribuir alguna caída importante a la pandemia o algún otro factor, al confinamiento, algún otro factor que hubiera sucedido. Sin embargo, la predicción de la ARIMA, pues nuevamente es demasiado optimista, no lo considera, es totalmente o muy ascendente. Y por otro lado, comparándola con la predicción de la red neuronal, pues vemos que es menos positiva, aunque sí tiene pendiente ascendente,
pero por lo menos en este caso se aproxima un poco más a los datos históricos, por lo cual podríamos pensar que hasta ahora pues la red neuronal tal vez esté funcionando mejor que la ARIMA para este periodo, ¿no? Y finalmente también tenemos datos posteriores, datos históricos posteriores al inicio de la predicción, en el caso del índice de complejidad económica, en el cual, bueno, pues sí es mucho más notoria la caída. Sin embargo, bueno, nuevamente vemos que la ARIMA tiene un comportamiento demasiado positivo. Nuevamente parece que pues solamente considera las partes positivas de la serie histórica, y la red neuronal pues sigue más la trayectoria de los datos, por lo menos al principio, de los datos eh, que se tuvieron posteriores al inicio de la predicción. Entonces, bueno, estas serían las conclusiones de la sección o del proceso número 2 de la investigación. A continuación vamos a ver el proceso número 3, que es el análisis de escenarios. El análisis de escenarios, como comentábamos, responde a la segunda pregunta de investigación, en el cual nos planteamos identificar cuáles son las variables que tienen más importancia, más influencia, para cada uno de los tres índices. Entonces, para ello, agrupamos a las variables en tres diferentes ámbitos: el ambiental, el social y el económico. Y lo que hicimos fue que ahora eh, a cada grupo de estos, de manera individual, les fuimos ingresando los valores futuros considerando su ARIMA, y dejamos al resto de las variables constantes en el último valor, o ceteris paribus, ¿no? Como decimos. Fuimos haciendo este ejercicio de manera iterativa con cada uno de los índices, para cada uno de estos tres grupos, considerando nuevamente que puede haber interrelaciones, dado que están los ODS vinculados y de alguna forma eh, relacionados unos con los otros. Y entonces, a partir de ese análisis, vamos a ver ahora la eh, influencia que tuvo cada uno de estos tipos de variables. Para el primer caso, en el Sustainable Development Index, vamos a observar que las variables que tuvieron una influencia mayor fueron las de tipo social. Em, al principio parecen tener un poco más de influencia las ambientales, pero sobre todo después de la mitad tienden a tener una influencia media, y las que tienen una menor influencia desde el principio y durante el horizonte de la predicción son las de tipo económico, representadas aquí con los círculos anaranjados. Las verdes son las de tipo ambiental, las azules son las sociales, y la predicción original o la predicción total de la red, utilizando la red neuronal artificial, está en los círculos negros. Vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen estos mismos grupos de variables en el siguiente indicador. El siguiente indicador es el ISDG, en el cual vemos que la influencia más importante está en las variables ambientales. En mediana influencia observamos a las económicas, y con menor influencia serían las de tipo social. Y finalmente, para el caso del Economic Complexity Index, las variables que parecen influirlo de manera más importante son las económicas. Esto tiene sentido considerando que, bueno, es un índice que está basado en el intercambio comercial, en la balanza de pagos y en la agregación de valor. Perdón, no en la balanza de pagos, en la balanza comercial y en la agregación de valor. Y las que tienen menor influencia podrían ser las ambientales, y mediana influencia consideraríamos a las sociales. Nuevamente la predicción representada en la línea de los círculos negros.
Y bueno, este es un resumen por el tipo de influencia que tienen. Em, para el caso del SDI, las ambientales tienen influencia media, las económicas baja o poca, y las sociales son las que tienen más influencia. Para el ISDG, las ambientales son las más influyentes, las económicas medianamente y las sociales. Y para el SDI, las ambientales son las que tienen menos, las económicas pues son las que tienen más y las sociales intermedia. Y bueno, terminando este tercer proceso, podemos pasar a las conclusiones. Y bueno, primero, con la evidencia obtenida, podemos decir que sí es posible predecir el avance de la Agenda 2030 mediante la red neuronal artificial de tipo perceptrón multicapa. También es importante la calidad y la cantidad de los datos para las variables de entrada y de los índices usados en el entrenamiento. Y esto, bueno, nos va a dar dos subconclusiones, ¿no? La primera es que, bueno, este es algo que sabemos que necesitamos tenerlo para cualquier modelo, pero también es algo que nos limita el uso de este tipo de modelos. Este tipo de modelos, pues, no se pueden utilizar donde tenemos pocos datos. Necesitamos tener volúmenes grandes de datos para poder utilizarlos. También la tercera conclusión, basada en la evidencia, es que este modelo permite identificar variables o tipos de variables de mayor o menor influencia. Y por último, bueno, a partir de esta identificación de las variables o de los tipos de variables, podríamos o podrían los expertos en políticas públicas empezar a plantearse mejoras, sugerencias, planes para mejorar el cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030. La última conclusión, pues es que eh, podríamos utilizar otros modelos de Machine Learning, este o algunos otros, considerando otros tipos de variables que tengan en cuenta innovación, desarrollo científico, invención, cultura, o prácticamente, bueno, se podría personalizar, customizar para medirlo de acuerdo a las necesidades de la institución que estuviera midiendo buscando medir o mejorar la sostenibilidad. Y bueno, pues con esto terminaría yo mi presentación. Ah, bueno, una última que fue, bueno, un toque de realidad, le digo yo, en el cual, bueno, pues nosotros estamos calculando que que la, el valor que alcance a cumplir México, pues sea por aquí cercano al 72%, ¿no? Por encima del 71, 72%, ¿no? Eh, y vemos que, de acuerdo a los datos actuales de la ONU, pues hasta ahorita, ¿no? Al año 2005 estamos en el 70,8%, ¿no? Entonces esto nos ayuda un poco, pues justo aquí está, ¿no? La predicción que hicimos nosotros, ¿no? Nos ayuda a contrastar el valor de la predicción, ¿no? Del año 2005, contra el que ya generó en realidad la propia ONU con sus datos y su metodología. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Omar. Eh, una presentación pues muy completa, muy descriptiva de todo tu trabajo de investigación. Y bueno, una metodología que yo creo que vale la pena rescatar, aplicarla a otros set de datos, ¿no? Para el estudio de otros fenómenos. Pues vamos a las... ¿Quién sería? Yo una preguntilla rápida. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Claro, claro. Está bien interesante. Muchas felicidades por tu trabajo y por tu grado también. Este,
ahí, por ejemplo, en esta grafiquita que vemos de las diferencias entre el modelo ARIMA y las redes neuronales y ya como la calibración de lo que sucedió en ese pedacito, Sí. aparte de las posibles cuestiones por pandemia que comentabas de las causas de la diferencia, ¿tú cómo verías en cuestión de los modelos? ¿Por qué crees que hay esas diferencias? Porque también otra gráfica u otra diferencia que me mostrabas, como por la metodología, ¿por qué crees que sea tan sesgada quizás el ARIMA respecto de las redes neuronales en general? ¿Tú crees que será como algo que tú que nos puedas, bueno, que me puedas decir, pues, que veas tanto la diferencia? Porque pues sí es bastante, ¿no? Sí, 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 tienes mucha razón, en la observación. Hay una diferencia bastante importante en las arimas bueno, en la predicción que hace la red o en el cálculo de los valores futuros. A mí me parece que puede ser que eh, la red extraiga información. Bueno, no puede ser. La red extrae información de todas las variables, ¿no? Y entonces le pegan, le afectan los movimientos, las modificaciones que haya en otras variables, no solamente en sí misma, ¿no? Y eso se refleja, ¿no? Se refleja en la predicción. Entonces, me parece que para este tipo de problemas, en los que, justo por eso fue que seleccionamos, ¿no? La red, en los que hay una interrelación entre los componentes de manera similar a un sistema, pues podría representar mejor esas influencias, esas variaciones que tienen en otras variables del sistema, una red neuronal que la propia pues que la propia ARIMA, ¿no? No me atrevería yo a decirlo, pero en este caso, pues, está siendo más similar tanto al- a la, a los valores de la serie histórica después del inicio de la predicción, como a los propios valores pues sí, de la actuales de la ONU, ¿no? Entonces, me parece que eso es que toma, para resumirlo un poco, que toma la, la referencia que existe del resto de las variables y pues en este caso la plana, la chata un poquito más, la contiene, ¿no? Eso es lo que podría yo decirte. Muchas gracias, sí. Muy bien. Y también pues, se retroalimenta, ¿verdad? También en cada capita de la red neuronal también está ese proceso de bucle, como lo que estábamos mencionando hace rato. Entonces, pues está bien interesante eso que mencionas. Sí, muchas Sí, gracias. con gusto, Ricardo. Gracias, Omar. Adelante, Edgar. Sí, bueno, pues primero felicitarte, Omar, por tu doctorado. Tu trabajo también, pues la metodología es muy interesante, muy rica, ¿no? Toda la manera como fuiste trabajando, desarrollando el uso de la red neuronal. Y también, bueno, pues con esta idea, ¿no? De hacer predicciones pues un poco más como a mediano o largo plazo, que eso me parece muy interesante, ¿no? Y también sorprendente la cantidad de información, las series de tiempo que estás ahí manejando, que son enormes. Entonces eso pues es un trabajo bastante interesante y muy rico en la metodología, me parece, ¿no? Me parece que es muy rico en esa parte. Yo, bueno, quiero bueno, hacerte algunos comentarios y algunas preguntas. Bueno, primero un comentario y luego la pregunta. Bueno, no sé, bueno, no sé si tú cómo ves, cuál es tu opinión, si por ejemplo este modelo se podría utilizar como para hacer estudios
algo que en economía se le llama prospectiva. Es decir, em, plantearse escenarios, pero que son como más de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico y sus efectos en el medio ambiente, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? En este momento. Donde pues hay muchas variables pues no solamente económicas, de crecimiento, inversión, etcétera, sino también pues variables que tienen que ver con la ecología, ambientales, ¿no? Que pues son muchas, también muchas variables y que con series de tiempo y dándole un entrenamiento, ¿no? A la red neuronal, se podrían obtener resultados que nos permitan ver hacia futuro, ¿no? Como hacia dónde vamos. Se me ocurre esa idea. Entonces, bueno, ahí sería pues pedirte tu opinión. Y la otra, bueno, es preguntarte qué pasaría con los resultados de tu modelo si se hubiera considerado los datos en la pandemia. O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado, no? Y la última pregunta, que es ya más como de contenido de interpretación económica, es si nos podrías decir qué factores tú consideras que estarían en la explicación de por qué el resultado de la ONU y bueno, y el resultado también de tu modelo que es muy cercano al que dice la ONU, lo cual dice que es un buen modelo, del 70.8%, ¿no? Que mencionaste. ¿A qué factores crees que se deba que México no, digamos, pues no ha cumplido más cercano al 100%? Y bueno, eso sería. Y felicidades por tu trabajo. Preguntas, Muchas César. gracias. Y muchas gracias, Edgar. Mira, voy a tratar de tocar los puntos porque son bien interesantes. Por ejemplo, el primero del análisis de prospectiva, pues em, durante todo este viaje de esta investigación, yo, yo, este, yo también soy economista de formación, ¿no? De profesional. Me di cuenta de que la econometría es bastante diferente de la machine learning o de la ciencia de datos y bastante parecida también. Es parecida porque, bueno, utiliza los insumos numéricos, ¿no? Utiliza insumos datos y datos y muchos datos de manera preferible. Pero también ah, en la econometría muchas veces buscamos causalidad, buscamos, pues sí, la explicación de cuál es la relación de los factores, cuál es la causa-efecto de los fenómenos, ¿no? Entonces, eso la vuelve muy interesante. Y por otro lado, pues muchas herramientas de Machine Learning están más interesadas en el tema de la predicción. No buscan tanto la relación, no buscan tanto la explicación, ¿no? La justificación, sino la predicción. Y a eso se enfocan, ¿no? Entonces, yo traté, o más bien al principio me hubiera gustado mucho encontrar la unión de esas dos características, ¿no? Tanto de tanto de la explicabilidad como de la predicción. Pero la verdad es que sí es una tarea titánica, ¿no? Hacer o buscar un modelo que busque tanto la explicabilidad como la predicción, porque sí hicimos muchos ejercicios, por ejemplo, redes de una sola capa, eso estuvo muy interesante. Eh, Esas redes permitían obtener, por ejemplo, variables permitían obtener los pesos de manera mucho más diferenciada. Y eso a qué nos llevaba a que podríamos identificar de manera más puntual, variable por variable, cuál tenía mayor influencia. Y va un poquito a contestar
tu tercera pregunta. Eso nos hubiera ayudado muchísimo a identificar las, las- los ámbitos, los aspectos que se necesitan mejorar para subir más rápidamente los indicadores de sostenibilidad, los índices de sostenibilidad en México. Sin embargo, esa variabilidad nos quitaba predictibilidad. Ya no nos, cuando tratábamos de hacer predicciones o calcular los valores futuros, obteníamos, y al doctor le tocó observarlo en uno de mis avances de tesis, observábamos demasiada variabilidad cuando queríamos hacer las predicciones. Entonces tuvimos que escoger entre algo que nos permitiera como primer objetivo hacer la predicción de los valores futuros, ¿no? Esa parte que yo te mencionaba que es más fuerte en la machine learning, la predicción, y encontrar, o sea, sin dejar de atender la segunda pregunta de investigación. Entonces encontramos que usando un modelo que tuviera dos capas, se suavizaba esa variabilidad, valga la redundancia, de los pesos de las variables y nos permitía hacer la predicción, pero sin dejar de identificar grupos de variables en los cuales pudiéramos conocer la influencia que tendrían en ese índice, ¿no? Entonces, para contestar tu tercera pregunta más enfocadamente, es si hay forma, nosotros lo hicimos a través de categorías, pero podríamos utilizar un modelo que fuera más específico para encontrar variables individuales. Y yo empezaría ese modelo para encontrar variables individuales con una red de una sola capa que nos permitiera observar de manera más drástica, de manera más acentuada, la influencia o la importancia que tienen cada una de las variables individuales. Eh, y por el otro lado, pues este modelo también te permite identificar por lo menos la categoría, ¿no? O sea, si tú quieres mejorar este ISDG, pues te tienes que ir a unas variables de tipo ambiental. Mejora las variables ambientales y va a subir tu calificación, ¿no? Si quieres utilizar o si quieres mejorar variables de tipo social, pues no va a ser eh, tan influyente esos esfuerzos que hagas en las variables sociales para mejorar los indicadores de sostenibilidad. Ojo, eso a nivel de indicadores, ¿no? Que es finalmente lo que estamos evaluando aquí. Y bueno, queda en medio, pues, la segunda pregunta, que es la de qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiéramos considerado esta colita, la roja, que son, pues, las variables de la pandemia, durante el periodo de la pandemia. Y eso sí es pues, totalmente interesante, misterioso y desconocido, ¿no? Habría que hacer el ejercicio y se podría hacer, este para ver cuál sería el efecto sería el efecto de eso. Eso sería otro escenario y sería muy interesante poder hacer este modelo de manera sincrónica, es decir, estando en tiempo real, alimentándolo y obteniendo un horizonte de predicción ajustable, ¿no? Esa es una de las cosas que pues se podría hacer ya como un trabajo futuro. Pero sí, muy interesante considerar toda serie de supuestos, de casos, de qué hubiera pasado, porque pues al final te permiten pensar en otros escenarios en los cuales se puede utilizar el modelo, ¿no? Oye, Omar, gracias. Sí, Una, o sea, nos estás mostrando lo que hubiera sucedido en un mundo sin pandemia, ¿no? sí es. Entonces falta complementar con el mundo con pandemia. Otro escenario. El otro escenario.
Sí, 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 Sí. porque la predicción empieza a partir justo bueno, antes de la pandemia, ¿no? Un año antes de la pandemia. Sería interesante ver qué pasa con pandemia. Entonces, si tu pregunta de investigación hubiera sido, ¿qué sucede en un mundo sin pandemia? Pues la respondes. Sí, 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 ¿no? Súper. Bueno, se consideró el horizonte con todo lo que conlleva, ¿no? Sin Trump, sin A cómo sin, venía. sin Palestina, ¿no? Sin, no sé, sin crisis del oro. Eso ya sería el mundo feliz. Sí, o sea, Sería el mundo feliz de Huxley. Sí, sí, es ese análisis. El asunto es que son fotos, ¿no? Son fotografías. Es la mejor foto que tenemos, pero al final sí sigue siendo una foto, ¿no? Y la foto termina ahí antes de la pandemia. Así es. pues la idea es que se vaya retroalimentando nuevamente, que hagas otra vez el entrenamiento. Sí, Pero sí, doctor. ahora que bueno, estamos tocando esto, ¿cuánto tiempo te tomó recabar las series de datos? O sea, esas 166 y concluirlas y depurarlas, ¿cuánto tiempo te tomó? Creo que nunca te lo había preguntado. Sí, esa parte la verdad fue un poco larga porque también pues hubo una curva de aprendizaje de del programa, ¿no? De la programación. Prácticamente es mi primer acercamiento a la, pro- a la- a un nivel a este nivel de programación, ¿no? O sea, entonces coincidió o también fue parte de la curva de aprendizaje de la programación para poder hacer todo la extracción, ¿no? La transformación, la carga, todo ese proceso de ETL, y el preprocesamiento, ¿no? La limpieza de los datos y todo, pues me tomó fácilmente, no sé, unos 8 meses, unos 6, 8 meses, ¿no? Ahora pienso que lo podría hacer en bastante menos, pero en ese entonces, con esa curva de aprendizaje, fue más o menos lo que me tomó. Muy bien, gracias, Omar. Eh, ¿Algún otro comentario? Sí, Gus. Adelante, Eh, Ray. sí, hola a todos. Eh, Omar, muy interesante la metodología que utilizaste, sí, y bueno, es otro enfoque, ¿no? Como ya lo dijiste, con respecto a la... Vale, tengo una cuestión básica que me causa ruido en... Es más de interpretación, creo yo, ¿no? En, en, aquí estamos suponiendo eh, que este concepto, ¿no? De desarrollo sostenible, eh, mm, que la ONU, ¿no? Ha puesto de moda, ¿sí? Em, no sé si moda o cambio o paradigma, ¿no? Eh, es- eh, esta idea, ¿no? De que mejorar el bienestar presente sin perjudicar a las generaciones futuras, ¿sí? Eh, Aquí, ¿cómo estamos interpretando el desarrollo sostenible? Si se hace desde el punto de vista de la complejidad, el desarrollo sostenible sería una propiedad emergente, ¿no? Eh, em, y, y creo que aquí a veces hay un detalle, ¿no? A veces se le ve de manera estática, los economistas lo ven de manera estática. Algunos utilizan métodos no lineales, ¿sí? Em, pero en el fondo siento que hay muchos aspectos, ¿no? Que aclarar antes, ¿no? Del desarrollo sostenible, ¿sí? Y a eso voy. Eh, de esta aclaración, entonces, tendríamos que asumir
una, em, tenemos que reflexionar una idea, ¿no?, de desarrollo sostenible diferente, ¿no?, más acorde a la complejidad, ¿sí? Un tanto, vaya, este problema de concepto, porque críticas se le han hecho bastante, ¿no?, al mismo concepto, ¿no?, al mismo paradigma, ¿no? ¿Cuál es tu impresión acerca de todo esto, ¿no? Y felicidades, por la tesis, ¿no? Y bueno, el uso de estos métodos, que creo que hay que seguirlos utilizando. Muchas Gracias. gracias, Ray. Gracias, Ray. Ray, Eh, Híjole, pues está bien interesante esa pregunta porque pues el debate, digamos, conceptual, filosófico, es muy amplio, ¿no? Es muy, muy amplio y tiene muchos años desde que antes de que existieran los objetivos de desarrollo sostenible, ya existían los famosos objetivos del milenio. Entonces estamos hablando de hace más de 25 o 30 años y por no hablar de la cumbre de Río, ¿no? Que tendrá otros 15 años, ¿no? Pues estamos hablando ya de una edad avanzada de esta discusión, ¿no? Eh, y bueno, em, eh, la verdad es que la investigación, en la elaboración de este trabajo, no nos metimos tanto a la discusión de la sostenibilidad y del entendimiento de la misma y de la mejor acepción. Solamente lo dimos por sentado la definición proveniente de la ONU, ¿no? Porque no era el alcance, pues tanto discutir las implicaciones de cualquier aspecto económico o social o ecológico de la sostenibilidad. Entonces, partimos de un concepto, digamos, no sé si universal, pero por lo menos institucionalmente aceptado de la sostenibilidad, que es el de la ONU, y los organismos que la, que la conforman y promueven. Y a partir de allí, bueno, fue que construimos este ejercicio más de tipo, pues, numérico, computacional, ¿no? Inclusive por el tipo de algoritmos, por el tipo de herramientas que utilizamos, pues fueron más computacionales, ¿no? Una red neuronal así de grande no sería posible de entrenar, de utilizar si no fuera de manera computacional. Y por otro lado, esto que mencionas tú de las propiedades, ¿no? De una propiedad, la sostenibilidad, ahí sería interesante, digo, no había yo reflexionado en qué parte de la complejidad podría ser esto, pero yo lo veo, o sea, y entiendo que tiene muchos niveles de análisis. En el caso que lo veo yo lo veo como un sistema complejo. O sea, por las propiedades que tiene propiedades de no linealidad, de autogestión, de o muchas de las que tiene el- la Agenda 2030 podrían caber dentro de las propiedades que tienen los sistemas complejos, ¿no? Entonces, los ODS, ¿no? Para enmarcarlo, ya no la sostenibilidad como tal, sino el grupo de los 17 ODS con sus 117 metas y sus 269 indicadores, a ese conjunto numérico o yo lo podría considerar como un sistema complejo por las interrelaciones que existen entre esos componentes, ¿no? Viéndolo a nivel de sistema. Entonces, eh, así yo, a ese nivel muy, muy pragmático, yo puedo la complejidad estuviera plasmada en la Agenda 2030 y esas interrelaciones que existen entre los ODS RAI. Y bueno, ya también sería interesante ver
en general la sostenibilidad, qué características, qué propiedades podría tener para ser clasificada como complejidad. Sí, gracias, Omar. Sí, sí, hay que reflexionar toda esa parte, yo creo que no, sí, es importantísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ray. Sí. Gracias a ti. Ok, gracias. Complementando un poquito lo que estaban discutiendo, y también pues un anuncio, el doctor Gonzalo Castañeda nos dio acceso, bueno, puso acceso abierto a su libro de sostenibilidad. Lo puse aquí en el chat para que lo puedan descargar. No va a estar habilitado todo el tiempo, así que aprovechen, bájenlo. Y también estuvo aquí en el instituto y dio una charla muy interesante sobre los ODS y cómo hay esta relación entre ellos, ¿no? O sea, es decir, intervenir en uno puede influenciar negativamente en otro, a lo mejor positivamente en otro, y entonces teje toda una red que no se sabe cómo es porque tiene efectos no lineales. Hay, como ya lo mencionó Ricardo al principio de la sesión, o en la sesión pasada, retroalimentaciones positivas, retroalimentaciones negativas. Entonces, pues es difícil saber la predicción, ¿no? Hacia dónde van a ir cada uno de ellos. Ese esfuerzo que hace Omar con el perceptrón multicapa, yo creo que es muy viable porque nos puede dar indicios sobre cómo o hacia dónde van. Pero incluso ya lo dijiste, Omar. Es decir, si yo agarro y nada más me tomo un indicador, la red neuronal se dispara y hace cosas. ¿Por qué? Pues porque hay efectos no lineales. Entonces, es decir, quitar una variable no quiere decir que me va a dejar limpias las otras n variables, ¿no? O n menos un variables. Eso no se puede por todos estos efectos. Entonces, bueno, échenle un ojo al libro del doctor Castañeda y voy a poner la conferencia que dio aquí para que vean cómo fue su desarrollo metodológico. Yo creo que está muy, muy padre, y ya complementamos con lo que nos dio Omar en esta sesión. Bueno, gracias. Tenemos por aquí otro comentario. Sí, muchas gracias, Doc. Omar, felicidades por tu trabajo, que es un gusto estar compartiéndolo aquí contigo. Mira, finalmente creo que aunque no había un planteamiento de, pues, digamos, filosófico sobre la complejidad del tema, creo que la captaste muy bien con la metodología porque finalmente las gráficas muestran eso, correlaciones no lineales. Este resultado está plasmado en las gráficas y me parece que la herramienta está súper para plantear y replantear más problemas. En este caso, pues también felicitarte porque incluso se pueden dar recomendaciones en la parte ecológica, social o económica. Y eso también es muy valioso. No nada más ver si coincide con algunas hipótesis, pero también ayudar a entender el problema y decir por dónde puede haber cambios positivos o negativos, ¿no? Eso me parece que deja un buen precedente y además el trabajo da para mucho y es un gran tema de discusión, sobre todo aquí en el grupo, ¿no? Felicidades otra vez. Muchísimas gracias y también pues nuevamente mi agradecimiento al doctor Carreón porque pues aportó mucho, él, o sea, él aportó mucho a este trabajo y además coordina un grupo bien, pues bien interesante, o sea, que permea, ¿no? El conocimiento de diferentes experiencias y y enriquece, ¿no? Enriquece la curiosidad, muchas veces hasta genera más, ¿no? Yo de leer el libro que nos acaba de compartir, pues ya también traigo nuevas ideas y todo. Pues la verdad, muy, muy contentos con el resultado. Todo logro es algo colectivo, ¿no? Gracias por las felicitaciones y también gracias nuevamente al doctor Carrión y por todas las aportaciones que hizo al trabajo. No, gracias a ti, Omar. ¿Cómo quieres? Otra pregunta por aquí, Omar. Hola, hola. Ahí estoy. Pues igual, felicidades. Este tema siempre me causa a mí mucho interés. La verdad es que
desde que lo empecé a ver, siempre me deja con más dudas de las que llevo cuando hablan de esto. Pero, oye, viendo así, obviamente aquí estamos hablando de hasta el 2019, ¿no? Que dices que fue justo antes de la pandemia, pero fue completo desde inicio hasta este punto, ¿no? Entonces, Sí, podría ser eh, que entrenáramos esta red conforme va avanzando el tiempo, en vez de tomar este completo, sino como periodos más pequeños en varios puntos. Obviamente con los datos van modificando y tal vez ajustando las variables o los pesos que para las influencias. Con mm, estas cosas podríamos ayudar no solo a mejorar el modelo, sino también en pensar este, que se pudieran identificar las políticas que se podrían modificar para mejorarlo, a lo mejor una proyección inicial o evitar que empiece a desplomarse esto con el tiempo. sí, fíjate que pensando en esa segmentación de periodos que mencionas, también otro de los intentos que hicimos en su momento fue de identificar hitos, fue de identificar, y seguramente el doctor también se acordará, identificar hitos en donde hubiera estas variaciones significativas, sobre todo en las series históricas. Entonces, sin embargo, pues la verdad es que las correlaciones que encontramos, pues fueron espurias, o sea, no eran contundentemente eh, concretadas, ¿no? Debido a causas inherentes en la serie, o sea, en los eventos contra la serie de tiempo y terminamos descartándolas. Pero otra idea, a partir de tu comentario que se me viene a la cabeza, es que podríamos segmentar estas grandes series de tiempo o estas series completas de tiempo en periodos que fueran, por ejemplo, ajustados a periodos políticos, ¿no? Por ejemplo, cada sexenio, cada presidente, cada gabinete ha tenido históricamente un enfoque diferenciado en el tratamiento que ha dado a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, sí se puede o sí se podría observar esas modificaciones, esas posturas ante los ODS, ante el cumplimiento de los ODS que han tenido los diferentes gabinetes de México en específico. Y entonces tendría mucho sentido lo que tú estás mencionando, ¿no? Segmentarlo y decir, a ver, vamos a ver, durante el sexenio de fulano de tal, en el que hubo mucho compromiso, por ejemplo, curiosamente fue así con Peña Nieto, que hubo mucho compromiso y se dispuso de grandes recursos, de grandes cantidades de recursos para mejorar, cumplir, ¿no? La sostenibilidad. Podríamos ver cuál fue la tendencia, cuál fue el efecto, ¿no? de esa política. Entonces ahí podría ser muy interesante para identificarlo, ¿no? O también aplicarlo, por ejemplo, al análisis subnacional, le dice la ONU. Digamos que sería un análisis nacional porque integra todo México, pero hay análisis subnacionales que son por entidad federativa. Entonces también hacer esa otra segmentación, no solamente temporal, sino también geográfica. Entonces sí, esa idea que mencionaste de segmentación sería interesante, pero siempre y cuando tuviéramos más o menos claro qué es lo que buscamos, ¿no? Porque, bueno, si hacemos una segmentación en periodos más arbitrarios, pues a lo mejor encontramos hallazgos que son menos relevantes. Pero sí sería interesante hacer un estudio así. Gracias, Gracias. Mar. Con gusto. ¿Alguien más? Hoy ahora sí te bombardearon con un montón de preguntas. No, pues las que gusten. Se puso mejor que en tu examen.
Bienvenidos, además de muy buen nivel, todas las preguntas. Muy bien. Súper. eh, bueno, Oye, creo que... Omar, una, Sí. una, una, sí, una Otra. pregunta, pero esta es, en cuestiones de financiamiento, la ONU está aportando, sabía que aportaba, ¿no? Pero sigue aportando para financiar a los países miembros con estos proyectos ODS. Sí, sí, Ray. Sí, sí, sigue aportando. Tiene una bolsa, ¿no? En la cual hay mucha transferencia de recursos. O sea, la ONU recaba, por ejemplo, en los países más desarrollados, en Europa, Estados Unidos, Canadá, aportan muchos recursos, y lo hacen de diferentes maneras. Lo hacen, por ejemplo, a través de bonos, ¿no? De bonos de carbono. Lo hacen a través de compensaciones, o sea, los países que más contaminan y que más producen, pagan una especie de cuota de penalización para lavar, para limpiar, ¿no? Esa producción, porque finalmente, pues toda la producción Con es, eso les dan permiso. es contaminante, sí, para que les den permiso. Y esas cuotas, esas penalizaciones se distribuyen hacia otros países para darles incentivos, ¿no? Son más que apoyos, son incentivos para cumplir los objetivos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Porque, perdón, porque siento que ante la negación cada vez más de Estados Unidos, ¿no? De retirarse, ¿no? De este mundo multilateral, pues, pues esto amenaza, ¿no? De hecho, a la propia ONU, ¿no? ¿No? Y por ahí, Sí, es el fin del multilateralismo, dicen, ¿no? Mediante estos organismos, ¿no? sí, y ahora, bueno, sí, también si piensas un poquito en China, también que se está agregando con una postura similar, pues estamos, ahora sí que no se ve un futuro muy promisorio, ¿no? Para este multilateralismo y tampoco para la sostenibilidad, asumiendo que es que fuera algo favorable la sostenibilidad, ¿no? Porque ya se está trabajando, por ejemplo, en la Agenda 2050. O sea, ya quedan 5 años, ¿no? Faltan 5 años para terminar la Agenda 2030 y entonces ya se está trabajando en la Agenda 2050, ¿no? Que eso también Sí, sería interesante. Lo que este, interpreté de tu intervención anterior es que pues habría que ver realmente qué tan favorable es la sostenibilidad, ¿no? Estoy de acuerdo, habría que hacer una discusión y ver si no nada más es lo que está de moda, sino realmente representa un beneficio claro, pues, claro, para alguien. Ujú. claro, y ahí también habría que preguntarse, ¿no? Y cómo este financiamiento al desarrollo sostenible que tanto depende de recursos externos y recursos internos, ¿no? Sabemos que los países de América Latina, pues están, y de muchos, ¿no? Eh, pues están imposibilitados, ¿no? De, Sí, totalmente. Y además, sabes, hay una pregunta muy común que es, ¿qué me conviene? ¿Pagar la multa o dejar de contaminar? ¿No? Y esa pregunta casi siempre es, me sale más barato pagar la multa que dejar de contaminar. Pero ahora ya también existe, digo, y siguiendo en términos del estudio de la sostenibilidad como un concepto más teórico, es la pregunta que se han hecho últimamente es, ¿y realmente es sostenible cumplir la sostenibilidad? O sea, ¿no sale más caro ecológicamente o ambientalmente hablando ser sostenible que no ser sostenible? Entonces también está eso en la mesa de debate. sí, muy interesante. Gracias, Omar. A ti, Ray. Muy bien. Eh, pues creo que ya fueron todas las preguntas y comentarios, muy buenos comentarios, para que Omar los tome en cuenta para el siguiente paper. Eh,
Entonces, si no hay más, pues, muchas gracias, Omar, por tu presentación, por compartirnos este material. Es muy bueno. Y entonces, pues nos vemos la próxima semana. Eh, Va a exponer un alumno mío de la Facultad de Ciencias, su protocolo de tesis sobre dinámica de incendios en el área protegida de Puebla, un área protegida en Puebla. Él vive allá, entonces creo que va a estar interesante con modelación basada en agentes. Bueno, pues si no hay más, pues aquí la dejamos. Y pues muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, Muchas gracias por camaradas. la Estén muy invitación. bien. Gracias. Gracias a Gracias todos. a todos por su Gracias. asistencia. Bye.